Bien, ahora vamos a resolver un ejemplo de tanques interconectados que es sobre el tema de solución de sistemas de ecuaciones diferenciales. El ejemplo es exactamente el mismo que hemos desarrollado en el taller y que está como ejemplo en la guía del curso. Tenemos dos tanques que están interconectados y las conexiones entre ellos es como se muestra aquí. Las flechas rojas indican la dirección de los flujos, ya sea de un tanque a otro. Lo que queremos es ver cómo se construye el sistema de ecuaciones que describe un problema como estos. Y pues primero vamos a interpretar la información que nos da el problema. Tenemos dos tanques y nos dice que cada uno contiene 24 litros, ¿ok? Entonces información siempre recomiendo escribirla al principio. Tenemos 24 litros acá y este otro también tiene 24 litros, perfecto. Luego nos dicen que ellos están conectados entre sí por unos tubos, esos que ya tengo dibujados con las flechas en rojo indicando la dirección de los flujos. Miren lo que dice ahorita. El primer tanque recibe agua a una razón de 6 litros por minuto. O sea que en esta entrada de aquí, la primera flecha, esta de aquí, ahí el flujo de entrada es 6 litros por minuto y escribo así, 6 litros por minuto. Pero me dicen que el agua es pura. Acuérdense que aquí siempre multiplico por la concentración, es decir, la cantidad de sal que entra, pero en este caso cero, estamos manejando kilogramos, entonces 0 kilogramos por cada litro que entra. Entonces ahí es cero. Luego quiere decir que ese flujo total es cero. O sea, hay flujo de agua, pero no hay flujo de sal entrando al tanque. Luego nos dicen que el líquido sale del segundo tanque a la misma razón. ¿Sí? Miren, aquí dice. Es decir, aquí yo puedo decir, tengo 6 litros por minuto saliendo también, pero esto se está multiplicando por la cantidad de sal que hay en el tanque, del cual este sale, sobre el volumen del tanque. ¿Y cuál es eso? Bueno, ya vamos a ver. Ahí lo dejo indicado por ahora. Lo importante aquí entonces es plantear variables. La cantidad de sal en cada tanque en general cambia con el tiempo, por lo tanto debemos formular variables. Voy a decir que x de t y y de t son respectivamente las cantidades de sal en el tanque 1 y en el tanque 2, ¿de acuerdo? Vamos a seguir escribiendo todos los flujos y después de que haya escrito todos los flujos, verifico si el flujo total es cero para saber si el volumen de agua se conserva en cada uno de los tanques. Entonces ya me explico mejor qué quiero decir con eso. Sigamos leyendo el enunciado y dice, se bombean 8 litros por minuto de líquido del primer tanque al segundo. ¿Sí? Entonces, espérense, se bombean 8 litros por minuto del primer tanque al segundo. Es decir, ese va a ser el flujo que está aquí. Y eso es igual a 8 litros por minuto. Y también dicen que 2 litros por minuto del segundo tanque al primero. Es decir, aquí este flujo es de 2 litros por minuto. Perfecto, de esa manera ya tenemos todos los flujos netos de agua y lo que tenemos que hacer es que la cantidad de agua neta entrando y saliendo, cuando la sume, cuando haga la resta mejor, pues tiene que dar cero, de manera que la masa se va a conservar y estos volúmenes que están aquí siempre van a ser los mismos. Y es fácil ver, aquí digamos en el primer flujo, estos 6 litros están entrando de agua, pero están saliendo 8 litros, pero ojo, también están entrando otros 2 litros al tanque. Es decir, tengo un total de 6 más 2 litros entrando por minuto, pero también están saliendo 8 litros por minuto. Como esto me da cero, eso garantiza que la cantidad de masa de agua en el tanque se va a mantener constante. Revisamos ahora lo mismo con el otro tanque. En el otro tanque, ¿qué tenemos? Para el tanque 2, 8 litros están entrando y por otro lado hay 2 litros saliendo y 6 litros saliendo. Entonces para el tanque 2 yo debería escribir 8 litros entrando, pero hay 2 saliendo y hay 6 saliendo, es decir, también es cero y por lo tanto el volumen de agua en el tanque 2 también es constante. Y una vez hecho eso, ya puedo escribir las concentraciones. ¿Por qué? Voy a borrar aquí esto, ya lo tenemos claro. Vamos a decir que esto sería igual a el volumen de agua
por minuto, es decir, el flujo de agua multiplicado por la cantidad de sal en términos de esa concentración, que es cantidad de sal en kilogramos sobre volumen de agua que está atravesando. Lo escribimos así. Para este flujo de aquí abajo que estoy resaltando, tendríamos que ese flujo viene del tanque 2 y por lo tanto es la cantidad Y sobre el volumen, que serían 24 litros. Para el otro flujo, que sería este de aquí, tendríamos que ese viene del tanque 1 y serían X kilogramos sobre 24 litros también. Y este último flujo de acá, él viene del tanque 2, por lo tanto serían Y kilogramos sobre 24 litros. Y ahora escribimos las ecuaciones del sistema, que es, digámoslo así, voy a decir que C es cantidad de sal. ¿Listo? Entonces, cantidad de sal está representada por la letra C, la cual depende del tiempo, y yo voy a escribir ¿cuál es la variación de la cantidad de sal en el tanque? Bueno, voy a decir que es un flujo de sal entrando, entonces lo estoy escribiendo así. FC, flujo de sal entrada, menos flujo de sal, FC, saliendo. Y que se plantea esta ecuación para cada uno de los problemas. Y para eso, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Entonces voy a escribir aquí en texto. Flujo de sal es igual al flujo de agua y esto multiplicado por la concentración de sal. ¿Listo? Estas son fórmulas importantes. Nunca las escribimos explícitamente en el curso, pero así es como deberíamos analizar las cosas. Y con esto ya es claro escribir las ecuaciones. Voy a plantear la ecuación para el primer tanque. Es decir, en el primer tanque la cantidad de sal es X, es decir, la derivada de X en el tiempo tiene que ser igual al flujo de entrada o los flujos de entrada, pero flujo de sal. ¿Hay flujo de sal entrando? No. Ustedes dirían, aquí hay un flujo entrando que es este, sí, es de agua, pero como esa agua viene pura, no hay un flujo total de sal realmente, sino de solo agua. Entonces este flujo no entra en la ecuación. Pero hay otro flujo entrando que sería este de acá, de 2 litros. Ahí lo que vamos a hacer entonces es escribir Y sobre 24. Ya quito las unidades porque yo sé que todo está bien. Por 2. Sí, pongamos solamente el 2. Entonces así. Por 2. Y ese flujo lo coloco positivo porque está entrando al tanque. Pero hay un flujo saliendo que tendría que ser este de aquí, que sería entonces 8 multiplicado por X sobre 24. Esa sería mi primera ecuación. Ahorita la simplificamos. Luego escribo la segunda ecuación que sería para el tanque 2. Y como la cantidad de sal en el tanque 2 es Y, escribo la derivada de Y de T tiene que ser flujo entrando. ¿Cuál es el flujo entrando? De nuevo este de acá, ¿no? Entonces voy a limpiar aquí y lo escribo. 8 por X sobre 24 menos el flujo de salida. Y en este caso hay dos flujos de salida, que serían, si me permiten, borro acá y tendría este flujo de aquí y este flujo de acá. Los dos tienen como factor común a Y sobre 24, entonces puedo sumar ese 6 con ese 2 y me quedaría 8 también. Entonces menos 8 por Y sobre 24. Con esto ya tenemos escrito el sistema de ecuaciones, solo queda hacer las restas correspondientes y simplificaciones. 1, 2, aquí, aquí, 3. Hasta aquí hemos planteado el sistema, pero ahora vamos a escribir de forma compacta, ya de la formita más corta que lo podamos escribir, y sería esto igual a eso, Con esto ya tenemos planteado el sistema. ¿Listo? Los pasos siguientes es estudiar cuáles son los métodos de solución de un sistema de ecuaciones como este. Como sucedía en el caso de ecuaciones diferenciales, una sola ecuación diferencial, si la ecuación era de primer orden necesitábamos una condición inicial, ¿cierto? En este caso, como tenemos dos ecuaciones, vamos a necesitar dos ecuaciones iniciales. Bueno, ahora que tenemos el sistema de ecuaciones planteado, como les dije al final de la sección anterior, necesitamos encontrar
¿Cuáles son las condiciones iniciales de este problema? Afortunadamente son bastante claras en el enunciado. Si leemos la última parte dice, si inicialmente, miren, lo estoy empezando a leer aquí, si inicialmente el primer tanque contiene 20 kilogramos de sal, ¿m? Y el segundo 12 kilogramos de sal, ahí ya están las condiciones iniciales, ¿ok? ¿Esto qué quiere decir? Que la cantidad de X en el tiempo cero es 20 kilogramos y la cantidad Y en el tiempo cero es 12 kilogramos. Y con esto ya podemos empezar a resolver nuestro sistema de ecuaciones. Bueno, entonces, ¿cuáles son los métodos de solución de un problema de estos? Lo más sencillo es pensar en una analogía con esos métodos que uno utilizaba al principio para resolver sistemas de ecuaciones algebraicos, que era el clásico sustitución, igualación, etc. Entonces, igual que en la guía, aquí lo más sensato podría ser comenzar a hacer una sustitución. ¿Por qué? Porque tengo dos ecuaciones y lo que quiero es resolver eso de manera que solo me quede una ecuación con una incógnita. Y eso es justamente lo que vamos a hacer. Bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? Ok, lo que quiero hacer primero es despejar y de la primera ecuación. ¿Listo? Entonces vamos a proceder. Si despejo y de la primera ecuación, me quedaría algo así. Y de la segunda, pues así. Entonces esto, así se encaja, esto, x. Esa es la primera relación. La voy a escribir aquí abajito. Ojo. Y igual 12x punto más 4x. Y luego tengo que derivar también. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. El hecho es que al derivar yo obtendré aquí 12 x2 puntos más 4 x punto. Y estas dos ecuacioncitas son las que yo después tengo que sustituir en la otra ecuación que aún no he usado. ¿Cuál? Pues en la ecuación 2. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación. Y les voy a explicar de paso por qué tuvimos que derivar. Si nosotros despejábamos y, como lo acabamos de hacer aquí, cuando sustituimos, no, mejor, cuando miramos la ecuación 2 antes de sustituir, yo puedo decir, ok, aquí puedo despejar y toda esta partecita de acá me quedaría en términos solo de x y sus derivadas. Pero y punto, ¿cómo lo sustituyo? Bueno, pues eso quiere decir que hay que derivar y por eso tuvimos que hacer esto también. Y así, al despejar y sustituir las dos cosas en la ecuación 2, obtendremos una fórmula que solamente va a contener una sola incógnita. Entonces, miren, estoy aquí. Aquí es donde voy a empezar a sustituir para que no se me pierdan. En vez de escribir y punto, voy a escribir 12 x2 puntos más 4 x punto. ¿Igual a quién? X tercios. Ese x tercios queda igual. Ojo, este de aquí. Él queda igualito. Menos y tercios. Entonces aquí yo tendría que hacer un tercio por y, pero y ¿quién es? Y es todo esto, ¿no? Que nosotros mismos acabamos de encontrarlo, entonces lo vamos a sustituir así tal cual. Quedaría 12x punto más 4x. Bien, podemos simplificar aquí un poco, porque 12 divide con 3, sí, pero ojo con el paréntesis, este es un error muy común. ¿Listo? Entonces todavía no, primero hacemos la distributiva y ahí sí simplificamos donde sea posible. Voy a seguir aquí escribiendo los términos. Entonces me quedaría 12x2 puntos más 4x punto igual a x tercios menos 12 sobre 3. Ahí ya puedo sustituir y simplemente escribo 4x punto. Y aquí me quedaría más 4 tercios de x. Ahora lo que debo hacer es sumar términos semejantes. ¿Cuáles son semejantes? Bueno, este 4 tercios de x con este x tercios me va a dar 5 tercios. Pero aquí hay un error. ¿Cuál? Que este signo también puede sucederles a varios. También es menos, ¿no? Porque acuérdense que este menos aplica tanto para este como para este. ¿Sí? Entonces aquí ya he estado mostrándoles dos errores que son bastante comunes, ¿listo? Para que no les vaya a pasar en el parcial. Recuerden, aquí entonces estos dos términos quedarían negativos. ¿Y ahora qué decimos? Pues que ahora tengo es x tercios y le tengo que restar menos 4 tercios. Ustedes piensan en algo de este estilo, así. Eso me tiene que dar menos 3 tercios, ¿de acuerdo? Por otro lado, este menos 4x punto con este 4x punto tienen que juntarse para sumar.
Cuando paso este aquí, eso se me va a convertir en un 8x punto. Y la ecuación finalmente me va a quedar 12 x 2 puntos más 8 x punto. Y bueno, aquí algunos me dirán, bueno, entonces de este lado me quedó menos 3 tercios, que es menos 1, es decir, menos x. Pero ese menos x mejor pasémoslo de una vez al otro lado. Y me va a quedar más x y todo esto igual a 0. ¿De acuerdo? Con esa ecuación, ahora tenemos que aplicar, por ejemplo, lo que vimos en videos anteriores y en clases anteriores, que identificamos esto como una ecuación homogénea de segundo orden. Y nosotros ya sabemos cómo resolver una ecuación homogénea de segundo orden, ¿cierto? Ya somos expertos. Así que vamos a hacerlo rápidamente. Este es el primer método, que sería aplicar entonces la ecuación auxiliar. Recuerden que esta ecuación auxiliar sale del hecho de que suponemos que x de t es de la forma e a la rt. Tiene forma de exponenciales y por lo tanto, cuando sustituyo esa forma, obtengo una ecuación para ese valor r. Me quedaría 12 r más x. ¿Listo? Si alguien está muy confundido, recuerden, tienen que hacer es, ¿de dónde sale esta ecuación? Pues de sustituir esta hipótesis en la ecuación diferencial. ¿Listo? Y ahí obtenemos eso que acabo de escribir. Una vez que hemos hecho esto, nos damos cuenta que las soluciones de esta ecuación son dos. Hay dos posibles valores de r. Entonces, r igual a r igual a n. Pueden verificarlo. Si quieren lo podemos hacer en GeoGebra rápidamente. Voy a abrir una ventanita de GeoGebra para que podamos hacer eso súper rápido. ¿Listo? Claro, eso solo podrán utilizar la GeoGebra en el taller parcial. ¿Sí? Bien, aquí tenemos GeoGebra. Voy a cerrar la vista gráfica y vamos a hacer el uso de la ventana de cálculo simbólico CAS. Ahora que la tenemos acá, le voy a decir resuelve, ¿sí? Ecuación en X, entonces para lo que GeoGebra sea X, para nosotros es la R. Me quedaría 12 por X al cuadrado más 8 por X más 1 igual a 0. Y ahí me está dando las dos soluciones. Perfecto, ya lo hemos verificado, entonces ahora todos me creen, todo está perfecto, continuamos. ¿Listo? ¿Sí? ¿Alguien no vio? A ver, volvemos a abrir la ventana. ¿Sí ven? Menos un medio, menos un sexto. Todo perfecto. Y si ustedes se acuerdan, la receta que habíamos aprendido para la solución de este tipo de ecuaciones nos indicaba que en este caso tenemos dos raíces reales. Si es real, quedó como feo, ¿no? Vamos a escribirlo bien. Dos raíces reales y diferentes. Y sabemos que siempre que eso pasa, la solución general x de t es una constante por el digamos, t más por el medio t. Y con esto ya tenemos la solución general. Aquí lo que sucede es que queda pendiente calcular las constantes C1 y C2. ¿Sí? Ustedes ya se imaginarán que eso será de aplicar las condiciones iniciales. Hay dos métodos y bueno, voy a utilizar aquí un método que de pronto es un poco diferente del que había mostrado en clase, también como para mostrar un poquito de diversidad. Vamos a dejar ese x así, todavía no vamos a calcular las constantes, sino que basado en eso voy a ver entonces quién debería ser la función y de t, ¿no? Acuérdense que esto es un problema que tiene dos incógnitas, no solo la x, sino también la y. ¿Y de dónde saco la y? Bueno, de la primera ecuación que utilizamos para la sustitución, esta de acá. Esto de aquí me dice que para calcular y necesito x, pero también necesito x punto. De manera que vamos a calcular la derivada de la solución que acabamos de obtener, pero este cuadrito de aquí me lo voy a llevar para abajo para que lo tengamos ahí presente, porque ahorita bajo la ventana y no alcanzamos a verlo aquí. Listo, entonces lo tenemos acá y repito, vamos a utilizar esta ecuación para calcular quién es y. Pero esta ecuación me está diciendo, hey, primero calcule x punto. Ok, vamos a hacerlo. Entonces x punto de t va a ser menos por antes, menos por ante, menos. Y reemplazamos todo en esta ecuacióncita de acá. Y de ahí me va a resultar lo siguiente. Y de t tiene que ser igual a 12 por x punto. Es decir, 12 por todo eso de ahí. Menos c1 sobre 6 a la menos t sextos
menos C2 sobre 2 e a la menos T2 y esto más 4x y x es C1 e a la menos T sextos más C2 e a la menos T medios. Perfecto. Aquí podemos simplificar. ¿Por qué? Porque yo puedo sacar mitad de 12, 6, mitad de 6, 3 y mitad 1. Listo. Y seguimos simplificando. Me va a quedar y de t va a ser menos 6c1 sobre 3 por e a la menos t sextos menos 6c2 e a la menos t medios más 4c1 e a la menos t sextos y más 4c2 e a la menos t medios. Observen que en el primer término también puedo simplificar. Tercera 1 y tercera 2. Y ahora junto nuevamente términos semejantes en la exponencial. Es decir, este término de acá lo puedo juntar con este. ¿Y qué me quedaría? Esto está con menos 12,1 y el otro está con 4c1. Es decir, voy a escribir acá 2c1 e a la menos t sextos y juntando los otros dos, que serían este y este, sería menos 6 más 4 menos 2. Entonces me quedaría menos 2c2 e a la menos t medios. Y listo. Con eso ya tenemos las dos soluciones. También voy a encerrarla en un rectángulo. Esta es de gran importancia. Y ahí tengo las dos. Ok, voy a juntarlas. Entonces vamos a, un segundito, voy a copiarlas. Ok, entonces, de paciencia, no desesperen. Si ya están aburridos, pueden acelerar el video, avanzarlo un poquitico. Y aquí pongo la otra solución, el x y el y. Voy a agrandar el cuadro para que los tenga los dos. Perfecto. Ahí ya están las dos soluciones y están en términos de las dos constantes indeterminadas. ¿Qué es lo que hacemos acá ahora? Aplicamos las condiciones iniciales. Recuerden que las condiciones iniciales eran estas dos de acá. X en 0 vale 20 y y en 0 vale 12. Las voy a escribir aquí al ladito nuevamente. X en 0 es igual a 20 y y en 0 es igual a 12. Verificamos si está correcto. Sí, está correcto. Y las aplicamos. Entonces, cuando el tiempo es 0, y vale 12. Aquí escribo 12 igual a 12,1 menos 2c2. Y cuando el tiempo es 0, en la ecuación de x es 20 y aquí es c1 más c2. Perfecto. Lo primero que observamos es que aquí, bueno, la c2 no se cancela, sino que sacando mitad obtengo aquí 6 y luego puedo sumar las ecuaciones. Al sumarlas, lo que estamos haciendo es aplicar el método de eliminación porque nos damos cuenta que menos C2 y C2 se cancelan y me queda 2 veces C1 es igual a 26, lo que implica que C1 debe ser 13. Luego este resultado lo podemos reemplazar, por ejemplo, en la segunda ecuación, que dice que C1 más C2 es 20. O sea, si C1 es 13, no hay otro chance más que C2 tiene que ser 7. Y con eso obtenemos la respuesta final reemplazando estas constantes en las soluciones. Y voy a escribir así. X de t es igual a 13 e a la menos t sextos más 7 e a la menos t medios. ¿Correcto? Esa sería la primera variable. Y la segunda, que es y de t, tiene que darme, sería aquí 12,1, o sea 26 e a la menos t sextos, y el otro sería menos 14 e a la menos t medios. Y listo, con eso hemos resuelto el problema, hemos encontrado la solución al sistema de ecuaciones que describe nuestro sistema de tanques interconectados. ¿Qué es lo que nos queda por hacer ahora? Hacer el análisis gráfico de las soluciones. De nuevo, podemos hacerlo utilizando GeoGebra. Vamos a abrir una ventanita y vamos a graficar estas funciones para ver qué es lo que sucede con la solución. ¿Listo? Bueno, aquí está. Voy a
Pego un poco la ventana y vamos a hacer lo siguiente. Lo que es X y Y lo voy a llamar tanque 1 y tanque 2. Y lo que es la variable tiempo en GeoGebra lo voy a llamar la variable X, ¿sí? Entonces me va a quedar tanque 1, es una función de X, que va a ser 13 por exponencial de menos X sextos más 7 por exponencial de menos X medios. Listo, esa sería mi primera función. Y vamos a ver por qué no lo está graficando. Ahí está, mirenla. Perfecto, ¿no? Y la otra sería T2 con función de X, que sería Y. Entonces 26 por exponencial de menos T sextos, perdón, menos X en este caso, y menos 14 por exponencial de menos X sobre 2. Ahí tenemos las dos soluciones. ¿Listo? Entonces ahora podemos analizar qué está sucediendo. Bueno, lo interesante aquí es que ambos tanques, después de un tiempo muy largo, quedan vacíos, pero ojo, de cantidad de sal. El volumen de agua siempre es constante, pero lo que está disminuyendo acá es la cantidad de sal, ¿ok? Es decir, es un proceso de purificación. Si los tanques tenían inicialmente ciertas cantidades de sal, como lo escribimos en los problemas acá, pues lo que estamos viendo ahora es que el proceso lo que hace es purificar, de manera que después de un tiempo muy largo, la cantidad de sal en ambos tanques es cero, tiende a cero. Así podríamos analizar pues este tema. Bien, creo que este es un ejemplo completo de cómo se resuelven sistemas de tanques interconectados. ¿Qué pueden esperar ustedes en otro tipo de ejercicios, digamos en parcial o cosas de ese estilo? Eh, Geometrías similares, los campos, eh, ¿cómo se dice? Los flujos pueden ser diferentes, aquí puede haber otro flujo saliendo, aquí las cantidades pueden ser diferentes, ¿cierto? Aquí ya no puede estar entrando agua pura, sino con una cierta concentración. Entonces practiquen ejercicios con ese tipo de modificaciones y hagan el mismo procedimiento y dense cuenta de cuáles son las cosas que hay que modificar. Si lo hacen bien, estarán preparados para resolver adecuadamente el punto de parcial. ¿Listo?